Bien, jóvenes cachimbos, los saluda el profesor Rolando Rocha para desarrollar la semana 14ª, que está vinculada con tipología textual. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy son una serie de ejercicios ad hoc para poder clasificar textos. En realidad uno puede contemplar algunos criterios para poder establecer una clasificación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el propósito del autor. El propósito del autor puede resultar útil para definir textos argumentativos, expositivos, textos narrativos, descriptivos, etc. Pero esa es una variable en realidad que uno puede considerar. La otra variable que uno puede considerar es la ubicación de la idea principal. Y esa va a ser nuestra tarea ahora. De manera puntual, podría decirles yo, a partir de esta clasificación en 3 clases de textos, que es posible encontrar la idea principal al inicio de la lectura. Es, digamos, el modelo de texto, la idea principal al inicio, luego ideas secundarias, terciarias que complementan la información medular. A ese tipo de texto se le denomina analizante. Luego también es posible que la idea se plantee al final a manera de conclusión. Cuando eso ocurre, es decir, cuando planteamos o desarrollamos la idea al final, al texto se le denomina sintetizante. Es posible también, aunque no lo han puesto en esta semana, que la idea la desarrollemos al inicio y al fin. A ese tipo de texto se le denomina encuadrado. Y finalmente, en la parte de la médula del texto, donde usualmente encontramos un desarrollo sostenido, también es posible desarrollar o plantear la idea principal. A ese tipo de texto se le denomina centralizante. Es una tipología muy elemental, como ustedes pueden notar. Se trata de la ubicación de la idea principal y entonces podemos tener una tipología bastante clara, ¿no? Sirve, digamos, esta clasificación desde el punto de vista de la utilidad pragmática en el examen, sí, porque eso va a permitir que puedas reconocer rápidamente la idea principal si acaso el texto presenta la idea principal formulada de forma explícita, ¿no? En ese caso es posible que pueda servir. Pienso yo, por ejemplo, en el texto mixto o tal vez en el texto en inglés, donde la información es expositiva en la mayoría de casos, me parece que un 99% de casos, y entonces la idea principal se plantea de forma literal, ¿no? La leemos directamente. Y entonces reconocer la jerarquía va a permitir que la primera pregunta al menos sea resuelta con celeridad y bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es enfocarnos en 4 actividades para reconocer la idea principal y luego definir el tipo de texto. Van a acompañarme con el subrayado también, en este caso de los 4 fragmentos. Muy bien, y entonces tenemos aquí los tipos de textos. Ya habíamos mencionado el analizante, la idea principal figura al inicio, el sintetizante aparece al final, siempre hay algunos conectores como en conclusión, en suma, en resumen, y la idea principal se introduce a partir de ese tipo de conectores, y el texto centralizante en el cual las ideas se exponen o se plantean, se argumentan, en la posición en la cual usualmente encontramos el desarrollo propiamente de ideas, ¿no? Vamos entonces ahora con algunos fragmentos. El fragmento A. El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz. Entonces, recibió el influjo racionalista ¿de quién? De Leibniz. ¿Quién, profesor? Immanuel Kant. Y de la filosofía empirista, que es otro tipo de escuela ya, representada principalmente por Hume. Muy bien. Y en oposición consciente a una y otra. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proposiciones en 2 grupos. Aquí tenemos Hume y Leibniz. Ellos asumen que las proposiciones son de 2 tipos, analíticas, y en eso hay una coincidencia, y sintéticas o empíricas, en el caso de Hume y en el caso de Leibniz, estas van a ser diferentes. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proposiciones en 2 grupos excluyentes y exhaustivos, proposiciones analíticas y proposiciones empíricas. Y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas, entonces esa es la similitud, está vinculado con las matemáticas a su vez. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente en la explicación acerca de las proposiciones empíricas. Aquí está la diferencia, ¿no? Digamos, hay un hiato ahí. Este primer fragmento, entonces el primer párrafo, habla acerca de la influencia de Immanuel Kant en el marco del planteamiento de proposiciones y, por supuesto, que nos remite a los 2 antecedentes, los 2, digamos, filósofos que de alguna manera Kant tomó en consideración, influyeron en él, que son Hume y Leibniz. Primero,
un filósofo empirista, Leibniz, por otro lado, racionalista. Con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión y de exponer la conexión con el resto del sistema filosófico, lo mejor será considerar, dice acá, la clasificación triple de las proposiciones con las que Kant reemplaza la dicotomía de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proposiciones analíticas, esto es proposiciones cuya negación es contradictoria en sí misma, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz. Entonces vamos, Immanuel Kant, Hume y Leibniz, que son sus influencias notorias, encuentran un punto vinculante en las proposiciones analíticas, ¿no? Coinciden en que las matemáticas están conformadas en efecto por proposiciones analíticas. En cuanto a las proposiciones empíricas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Entonces, mientras que para Hume y Leibniz las proposiciones sintéticas o empíricas difieren, en el caso de Kant va a ser una división. Él va a asumir que las proposiciones empíricas van a ser de dos tipos. Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Las proposiciones sintéticas empíricas o a priori y las proposiciones sintéticas no empíricas o a posteriori. O a priori, perdón. Las primeras son a posteriori y las segundas son a priori. Bien, ¿cuál sería el tema central del texto? El tema central del texto es el marco proposicional planteado por Immanuel Kant, específicamente en lo que concierne a las proposiciones a posteriori, porque ese es el hiato en rigor, ese es el elemento, la inflexión, la clasificación nueva que ofrece Immanuel Kant. Entonces, en ese sentido, la idea principal está hacia el final. En cuanto a las proposiciones empíricas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Las sintéticas empíricas o a posteriori y las sintéticas no empíricas o a priori. Este tipo de texto entonces es sintetizante. ¿No es cierto? Como ustedes pueden ver, las influencias que se plantean al inicio, bueno, es un marco informativo sobre el cual se decanta el verdadero tema central, ¿no? Siguiente texto, las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que por su sentido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de 2000 años. De lo anterior se desprende que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer las falacias como errores de la argumentación. Históricamente, el estudio sistemático de las falacias corresponde a los tratados de la lógica tradicional porque desde el punto de vista de la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen un problema teórico especialmente relevante. Es decir, no hay en ellas nada especial en el plano sintáctico o en el plano semántico. En virtud de la anterior consideración, el estudio de la falacia se encuentra sobre todo en las obras de lógica tradicional o en algunas obras de lógica moderna a nivel elemental. Muy bien. ¿Cuál sería el tema central de este pequeño fragmento? Las falacias. Ese sería el tema central. Un tema muy puntual, muy genérico, por supuesto. Si el tema es las falacias, mi pregunta ahora sería la siguiente. ¿Dónde está la idea principal? ¿Y qué es lo primero que haríamos? Lo primero que haríamos en rigor sería definir las falacias. Y las falacias están definidas aquí en esta parte. Entonces, en consecuencia, estamos frente aquí a una definición. Si la idea principal está al inicio, es lo medular en un tema tan genérico, el texto es analizante. Este texto que viene a continuación, me parece sí, es un texto de Rudolf Carnap, nada menos. Dice lo siguiente: un texto se considera metafísico si pretende describir conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. Por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdadera esencia de las cosas, del absoluto de la cosa en sí, para usar un término kantiano. Entonces aquí, lo primero, dice que lo que es metafísico, un texto metafísico, describe conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. O sea, no tiene una vinculación con la experiencia. Una pregunta interesante es, ¿un término metafísico podría desarrollar el tema, por ejemplo, de la célula humana? No. O de la célula animal, perdón, no. De la célula vegetal tampoco. De la Vía Láctea menos. Entonces, no puede ser un texto metafísico porque hay una desvinculación. Y dice aquí, por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdadera esencia de las cosas. Lo que sea que fuera la verdadera esencia de las cosas podría sí efectivamente formar parte de un texto metafísico, ¿no?
del absoluto, qué cosa es el absoluto, la cosa en sí también, son en realidad conceptos tan etéreos, tan gaseosos, que bien podrían formar parte de lo que se concibe como un texto metafísico. Para usar un término kantiano, dice aquí, es más fácil aclarar mediante ejemplos el tipo de enunciados que quiero denotar como metafísicos. Por ejemplo, dice Heidegger, la nada nadea. La nada dice acá no nada, ¿no? Pero es la nada nadea en rigor. ¿Qué cosa significaría la nada nadea? Sencillo, la respuesta es nada. No hay en realidad una definición ahí, es pura perorata, vaga, vacua, sin ningún tipo de contenido, ¿no? Entonces hasta aquí hay una especie de aclaración de lo que sería un texto metafísico, ¿no? Eso es lo que hace Rudolf Carnap en esta primera parte, ¿no? Un texto, digamos, más o menos informativo, ¿no? Si nos quedamos en este primer párrafo. Pero como el texto es una unidad, mejor voy a colocar para que no se me confundan. Vamos a colocar aquí, párrafo informativo. Pero luego el autor dice lo siguiente. Ahora bien, nuestro análisis recibe un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables. Y esa es la postura, ¿no? Él está en realidad negando de alguna manera esta característica de verificabilidad que está sosteniendo, porque dice, nuestro análisis se sustenta en un punto de vista verificable. ¿O qué pondera lo que es verificable? Ahora bien, luego dice esto, es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables, lo cual quiere decir que el autor está en contra, obviamente, de los enunciados metafísicos. Del enunciado heideggeriano no estamos capacitados para deducir ningún enunciado que afirmara ninguna percepción, sensación o experiencia cualesquiera que pudieran esperarse para el futuro. Por consiguiente, el enunciado de Heidegger no afirma nada, lo que revela nuestro punto. Al no decir nada, no se puede verificar y en consecuencia carece sentido. Los metafísicos no pueden evitar la factura de enunciados no verificables, porque si los hicieran verificables, la decisión acerca de la verdad o falsa de sus doctrinas dependería de la experiencia y por consiguiente pertenecería al campo de la ciencia empírica. Ellos en realidad, esto es una cuestión importante, ¿no? Desean evitar esta consecuencia porque pretenden enseñar un conocimiento que se halla en un nivel superior al de la ciencia empírica. Se ven así compelidos a romper toda conexión entre sus enunciados y la experiencia y precisamente mediante este modo de actuar los privan de todo sentido. Hay una cuestión ahí premeditada, ¿no? El hecho de olvidarse de los posibles contenidos es lo que está ocurriendo aquí. Prescindo de los contenidos, no hay contenidos, en consecuencia, el discurso y el marco de proposiciones es un marco de proposiciones no verificable y por consiguiente vacuo, ¿no? Entonces el autor está cuestionando en realidad el punto de vista metafísico. ¿Cuál sería aquí la idea principal? La idea principal está en este lado y voy a colocarlo de color rojo para que no se confunda con el amarillo. Nuestro análisis, porque esa es la médula, la posición del autor, recibe un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables. Aquí está la idea principal. En consecuencia, el texto es un texto centralizante. Y finalmente, texto D, uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha empleado la gama de complejos. Ustedes saben que en el marco de esta pseudociencia llamada psicoanálisis se han propuesto una serie de complejos, ¿no? El complejo de Edipo. ¿Se puede medir el complejo de Edipo? No, por supuesto ha sido simplemente una elucubración sin ningún tipo de asidero, planteada pues por un maestro de la sospecha como lo fue Freud, pero no es que en realidad tenga algún tipo de sustento para plantear el complejo de Edipo, ¿no? Salvo la mera intuición, ¿no? Y los demás complejos producidos por la represión sexual, dice aquí, luego el complejo tanático, otro complejo más, con los complejos en torno al instinto de la muerte y las tendencias agresivas, aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado, ¿no? Entonces una primera aproximación al mundo de los complejos en el marco de la filosofía psicoanalítica. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. Este complejo consistente en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque el derivado de apovalo, yo pierdo, debería más bien llamarse apovalóntico, que viene del participio presente, el mismo verbo, pero suena tan científico y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia de rigor filológico. El complejo apoválico está mucho más extendido de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas?
El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia. Pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Bueno, no sé a quién pertenece este texto, medio absurdo, pero si quisiéramos definir un tema con total seguridad, el tema sería el complejo apoválico. Y si quisiéramos situar la idea principal, mis estimados cachimbos, con total seguridad, y lo voy a colocar mejor de verde, sería al final, ¿no? El complejo apoválico, y voy a partir de aquí, este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos, porque se trata de una definición, ¿no?, de lo que implica el complejo apoválico, que no es sino pues una creación, al no saber de quién es este texto, sin paternidad. Bien, señores, el texto en consecuencia es centralizante nuevamente. Bien, vamos ahora con el texto número 1 de esta sección. En el Perú nadie es libre de un grado de achoramiento. Yo estoy seguro que nosotros conocemos esta palabra, el achoramiento, pero el autor acá intenta plantear una definición. Me parece que es un texto sociológico. Este es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva, fomentándose en cambio un individualismo extremo de sálvese quien pueda, en donde el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Esto es tan común que no nos sorprende. Aproximadamente por los años 70, el mecanismo social por excelencia era el arribismo, que se instauró en el Perú como consecuencia de una estratificación social rígida, en la que el poder se encontraba concentrado en un solo grupo social que ejercía un total control sobre los canales de movilidad social. Debido a esto, para ascender se debía obtener una disposición favorable por simpatía del superior. Entonces, como el poder se encontraba en un solo nivel social, para acceder a este se debía, como decimos en jerga cotidiana, sobonear, chupar medias y adular al superior como único medio para surgir, produciendo así una relación triádica donde hay un adulador, un adulado y un desacreditado. Cualquier otro trabajador con vistas de ascenso es desprestigiado con chismes, críticas, sarcasmo, etc. Entonces, más o menos, el autor perfila aquí lo que él está concibiendo desde el punto de vista sociológico como un caso de achoramiento, un fenómeno llamado achoramiento, ¿no?, que consiste en tener de alguna manera por así decirlo, una visión, una actitud arribista, pero digamos en un contexto en el cual no hay una estratificación socioeconómica tan marcada, ¿no? Porque dice que aquí en la década del 70 el fenómeno se llama arribismo, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Porque lo que hay es una estratificación social bastante rígida que no permite la movilización social. Eres pobre, ¿no? Eres rico, y no hay movilidad social. Luego dice lo siguiente acá. Sin embargo, por esa fecha nos encontramos con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pensamos en Velasco aquí, 1968-1975, el cual pretendía liquidar la sociedad oligárquica mediante la reforma agraria, la nacionalización de la banca, etc. Y con este nuevo contexto, el arribismo como estrategia queda eliminado, pues el poder ya no queda concentrado en un grupo social, por ende ya no hay a quien sobonear. Pero entonces se crea un fenómeno nuevo que es el fenómeno del achoramiento. La palabra chorado deriva de la palabra choro, ladrón, persona que vulnera las normas y derechos de los otros. En consecuencia hay un aspecto insoslayable de amoralidad. El achoramiento se caracteriza por una acción personal con la cual se pretende escalar posiciones en la estructura social mediante una conducta de confrontación violenta y de desprecio por el otro, en donde la única meta es el éxito personal. Así, el achorado es una persona que da una valoración positiva a los objetos socialmente concebidos como bienes dignos, con el fin de poseerlos, y sus bienes más preciados son el poder, el dinero y el prestigio, y la corrupción y el fraude sus estrategias para conseguirlos. Sin embargo, estas características podrían confundirnos y hacernos pensar que el achorado es un antisocial, al cual no le importan las normas, y eso no es así. A diferencia del antisocial, dice aquí, el achorado es una persona integrada al sistema, respeta las normas, las que les convienen, claro, convirtiéndolas en un saludo a la bandera. Aquí nos piden por la expresión saludo a la bandera. No las viola indiscriminadamente, sino más bien las somete a una evaluación costo-beneficio, y las acata así solo si coinciden con o promueven sus intereses, o las quebranta si las considera como un obstáculo. Por estas razones, a diferencia de lo que muchos puedan pensar,
El achorado no nace de las clases populares, porque al fin y al cabo no importa la apariencia, la educación o el nivel económico. Viene como la difusión de un patrón cultural y mentalidad capitalista. Osvaldo Medina define el achoramiento como una estrategia de ascenso social, que se basa en un pragmatismo maquiavélico y en la mercantilización de las relaciones humanas promovidas por un capitalismo cada vez más concentrador, excluyente, desregulado y deshumanizante. Por lo tanto, basándonos en dicha definición, podríamos decir que el achoramiento aparece frente a la incongruencia entre el valor culturalmente establecido y las restricciones socioeconómicas que limitan el logro de metas. Entonces, mientras que el arribismo sí partía de estratos sociales bien definidos, el achoramiento no. Cualquiera en realidad puede, y por esa razón así comienza la lectura, puede tener rasgos de achoramiento, ¿no? En mayor o en menor medida. Y entonces empecemos con las preguntas de opción múltiple, mis estimados cachimbos. En apretada síntesis, el achoramiento se conceptualiza como un fenómeno. Entonces empezamos. ¿Qué tipo de fenómeno es el que estaría involucrado aquí? Caracterizado por una acción personal que permite escalar posiciones en la estructura social de modo violento y con desprecio por el otro, basado en un pragmatismo, es decir, en una practicidad de mercantilización de las relaciones humanas promocionadas por el sistema económico capitalista, que no procede de las clases populares, pues no importa la apariencia, la educación o el nivel económico, ya que viene como difusión cultural, que consiste en el único medio para surgir en el entorno de una sociedad asignada por una estructura vertical y proclive a la estabilidad. Entonces, la clave correcta sería, porque nos están pidiendo la conceptualización, es decir, una definición. La definición la encontramos en consecuencia en A, ¿no? Es una definición en realidad bastante global del fenómeno de achoramiento. En principio es una acción personal, eso es lo fundamental. Eso es lo que hace que se distinga, digamos. Permite escalar posiciones en la estructura social, también eso es cierto. A diferencia del arribismo, se hace de modo violento y con desprecio por el otro, ¿no? En el texto el verbo calar, ¿qué connota? La única clave posible es profundidad, pero yo en realidad tengo alguna discrepancia con ello. Me parece que la clave más adecuada tendría que ser, en rigor, influencia, porque profundidad es fuera de contexto, lo que está aquí es algo fuera de contexto, nos remite pues a un referente de carácter físico, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una influencia, un influjo sólido, ¿no? La clave correcta sería la B, pero haciendo esa tingencia. Pregunta 3. Se infiere del texto que el achorado se distingue por la fina y sutil ironía, actitud prepotente, dignidad plena, rebeldía social. Ojo, o sea, aquí nos dicen que el achoramiento se da de modo violento de acuerdo con la primera pregunta. Y además, además de que ocurre con violencia, hay un desprecio por el otro, entonces hay una actitud prepotente. Bueno, la pregunta 4, la frase saludo a la bandera. Dice que la normativa propuesta no es que el achorado no la cumpla, no, sí la cumple. La cumple, pero a su antojo. O sea, en realidad mide dentro de la normativa cuáles de las normas se ajustan con sus necesidades de escalar, ¿no? En ese sentido no hay un cumplimiento cabal. Y si no hay un cumplimiento cabal, es un saludo a la bandera, pues. Por ejemplo, ¿no? La ley seca en época de elecciones. Es un saludo a la bandera porque al final todos toman, ¿no? En consecuencia, el saludo a la bandera, ¿qué cosa implica? Honra bastante formal, justiprecio, es decir, justificación de una norma, elusión, es decir, acción y efecto de evitar el cumplimiento, y el rito que resulta obsoleto, en términos obsoletos es que carece ya de valor, ¿no? La clave correcta es elusión de cumplimiento, porque de lo que se trata es de evitar el cumplimiento de la normativa, es lo que ocurre. No se condice con el texto aseverar que el achoramiento introyecta en el achorado como bienes más preciados el poder, el dinero y el prestigio que consigue con la estrategia de la corrupción y el fraude. ¿Eso es pertinente, es atingente con el achoramiento? Sí. Hay un quebrantamiento de la norma y hay algo de amoralidad, dice ahí. Es una estrategia de ascenso social fundada en un pragmatismo maquiavélico y en la mercantilización de las relaciones sociales capitalistas. Bueno, eso también es cierto. Hay, digamos, un pragmatismo, ¿no? Si esto me sirve, lo tomo. Si no me sirve, no lo tomo. C, no es un comportamiento antisocial, puesto que los achorados son personas integradas al sistema y que se adecúan a las normas sociales. Y finalmente es una acción colectiva con la que se pretende escalar posiciones en la estructura social, donde el poder se concentra en un solo nivel cultural. ¿Sí?
¿Cuál sería la clave correcta? O sea, ¿cuál sería la clave incompatible? Porque me está diciendo no se condice. Sencillo. Ya hemos definido el achoramiento como un fenómeno de carácter individual, porque es un individuo, finalmente, el que pone en práctica esas malas artes. Entonces la clave sería la de manera directa, porque aquí nos dice que es una acción colectiva. Eso es incompatible. Pregunta 6. Se desprende del texto que el achorado transgredirá la norma legal sobre la base de una consideración de utilidad personal, solo en última instancia y con un sentido de vergüenza, para generar una reforma jurídica plena en el Estado, impulsado por un sentimiento candoroso, cándido, ingenuo de solidaridad. No puede ser ingenuo, no hay reforma política. O sea, vamos con D primero, ¿no? El achorado transgrede la norma, pero no porque sea ingenuo, ¿no? En absoluto, es más bien taimado. Sabe cómo actuar de manera camaleónica, cumpliendo las leyes que le convienen a él. Luego la C, para generar una reforma jurídica plena. No hay ningún tipo de reforma, más bien él se sirve del sistema para poder escalar a costa de todo. Solo en última instancia y con un sentido de vergüenza. Es un inverecundo más bien, ¿no? Un sinvergüenza. Sobre la base de una consideración de utilidad personal, claro, porque él lo que quiere es aquello que le sirva para poder escalar más rápidamente. Y eso es independiente del estrato socioeconómico del que se provenga, ¿no? 7. Se infiere del texto que el achorado suele ser magnánimo que es generoso, cándido que es ingenuo, inescrupuloso es falto de escrúpulos, megalómano es que se considera superior a los demás. La clave correcta es la C. Inescrúpulos.